Bienvenidos a nuestro programa semanal de preguntas y respuestas. Vamos a tomar hoy 30 de las que tenemos en cartera y seguiremos Dios mediante en la próxima semana con las sucesivas y así, mientras el Señor nos permita, este encuentro semanal. Comenzamos hoy por Dan Isaac, unas siglas más, que dice: a mí también me gustaría que haga un programa o una serie de vídeos explicando cada una de las parábolas. Muchas gracias por el interés por las parábolas. Está en manos del grupo de trabajo de este ministerio y no digo que no los hagamos, pero no va a ser ahora mismo, en este momento, sino tal vez en algún momento del futuro. Elena Gutiérrez. Hace unos días escuché una entrevista que le hicieron para hablar sobre Francisco La Cueva y dijo algo muy interesante, que conocerlo a él le hizo dar un giro de 180 grados en su pensamiento teológico bíblico. Me gustaría conocer algunos ejemplos de esas cosas en las que La Cueva le dio luz a lo que usted conocía. Bueno, una de las cosas que La Cueva hizo conmigo en el seminario, conmigo no, con todos los alumnos, fue darnos a entender que la teología no es escuela dominical y que la teología no es tampoco una exposición general de un estudio bíblico en la iglesia o un sermón del domingo. Que la teología es una ciencia que exige un pensamiento filosófico, una reflexión intelectual y, por supuesto, un conocimiento amplio de la escritura. A medida que yo iba estudiando teología desprejuiciadamente, ¿cuántas veces el doctor La Cueva, me dijo: lo que tú estás diciendo, ¿tienes un texto bíblico que lo afirme? Yo le decía: pues no. Pues entonces, me decía él, no lo digas, porque solo la Biblia tiene autoridad para, o tiene validez para dar autoridad a lo que el teólogo está diciendo. De manera que han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, la definición bíblica de reino de Dios o de reino de los cielos, la expiación potencial y virtual, la escatología, la distinción de enseñanzas sobre palabras añadidas como complementos al texto, etcétera, etcétera, y la no fundamentación de costumbres y prácticas en la Iglesia por palabras incorporadas como complemento a los textos originales que se estaban traduciendo. Habría que explicar con mucho detalle, pero ha sido un hombre que Dios usó para, yo diría, abrir mi mente. No tanto para cambiar cosas, sino para abrir la mente en relación con la teología bíblica. Emanuel Jiménez Silva. ¿Qué piensa de los que dicen oír la voz del Señor de forma audible hoy en día? ¿Es posible? No se enseña eso en ningún lugar de la Biblia. Creo que Cristo habla solo por su palabra y no puede añadir ni añade nada más, porque toda la revelación de Dios se expresa en Cristo. Por tanto, no creo en absoluto que nadie pueda oír audiblemente la voz de Cristo. Hay una serie de comentarios a esa pregunta. Por tanto, voy a formular de esos comentarios los que también sugieren alguna pregunta. Por ejemplo, Víctor Hugo dice: Dios ya ha dicho todo lo que tenía que decir. A más de esto sería una mentira, engaño, burla, robo. Si en la Escritura no figura algo al respecto, es porque no hay nada más. Esta es la posición de Víctor Hugo, con la que coincido. Que Dios no revela hoy nada que no esté escrito. Que cuando el Espíritu de Dios, hablando a tu espíritu, te hace pensar en alguna respuesta de alguna pregunta que tienes en tu mente, alguna cuestión, te va a orientar a la Biblia, pero no te va a hablar en voz alta. Lo mismo los marujos, también vinculado a esa. Escucha el vídeo que acaba de responder a las preguntas. 26 minutos. Gracias, mi amigo querido, por recordar tan precisamente temas respondidas en esta sección de preguntas y respuestas, en donde ya contesté que Dios no habla en voz audible a nadie hoy, sino lo hace a través de la palabra. Mario Agüero. Sí, es posible y es verdadero. Solo este señor Millos es quien lo niega. Y no lo cree por su corte religioso, que no es pentecostal. Gracias, mi hermano querido.
pero yo creo que los pentecostales aman la Biblia y creen en la Biblia. Y los que no son pentecostales a veces se engañan con la Biblia. Dios me libre de conscientemente a mí decir algo que la Biblia no dice. Quiero decirte que cuando alguien afirma taxativamente, sí, es posible que Jesús hable audiblemente, tiene que demostrarlo con la Biblia, no con experiencias personales. Y nadie se olvide que muchas veces quien quiere oír voces divinas, lo que escucha son susurros diabólicos. Wes, vinculado también con la pregunta anterior. Sí, claro que sí, es posible hoy en día, es decir, que Cristo hable. Quien alguien no lo escuche es otro caso. El Espíritu Santo es inmutable, no cambia por nadie ni nada. Conozco personas que han escuchado la voz audible incluso en sueños. Más profundo aún, han conversado con ángeles. Pero el Espíritu Santo no llevará a nadie a encuentros así con una búsqueda mediocre de la presencia de Dios. En eso debemos estar claros. Amigo mío querido, haces más caso de lo que te dicen hombres de lo que dice la Biblia. ¿Quién ha dialogado con ángeles? ¿Quién? Los ángeles solo dialogaron con hombres cuando Dios los envió con un mensaje especial a los hombres. No es posible que hoy nadie escuche audiblemente la voz de Jesús. Y que para escuchar esa voz tiene que estar en un plano de espiritualidad altísima, es otro pecado. Porque Dios escucha a todos, incluyendo al pecador que viene arrepentido. Ojo con posiciones espirituales. El gran problema de quienes afirman que pueden oír audiblemente a Jesús es que también pueden hablar con ángeles. Otro serio problema es que para oír audiblemente a Jesús hay que estar en la plenitud del Espíritu. Por tanto, es espiritual quien lo oye y no es espiritual quien no lo oye. No se olvide nadie que cuando quieres ver un ángel, lo que vas a ver generalmente no es un ángel santo, sino un ángel caído. Wes. Víctor Hugo, respondiendo al anterior. Es muy interesante el diálogo que se ha formulado en el canal y yo disfruto mucho leyendo estas respuestas, este dialogar de unos con otros. Víctor Hugo contesta y dice, ¿hay algo de veracidad en lo que expresa? Sí, en parte. Por eso es que no has tenido experiencias así, por limitar al espíritu en temas de vigencia y caducación. Es cierto que Dios dijo todo lo que tenía que decir, pero Él sigue guiando a través de muchos medios más allá. Oye bien esto. Medios más allá de su palabra. Muy simple y fácil escribir eso que dices cuando, por lo que parece, no has vivido. Hermano mío querido, decir que Dios habla al hombre más allá por otros medios que su palabra es una solemne herejía. Dios guarda silencio porque lo ha dicho todo. Por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. No digas nunca que Dios se revela al hombre más allá de su palabra. Mario Agüero. Bailar música típica o cultural no es andar en el espíritu, sino en la carne. Y es practicar lo que dice 1 Juan 2, 15, 17. Dios dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amado hermano mío, cuando preguntamos cuáles son las cosas del mundo, Juan responde que son, que se producen, que contienen, que están involucradas en asuntos espirituales. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la vida, la soberbia de la carne. Por tanto, cuando estamos hablando de cosas del mundo y hablamos de música, no estoy hablando de bailes sensuales, por favor, ni de libertad, que no es libertad sino libertinaje. Yo no hablo de eso
en absoluto, eso es condenable. Pero cuando hablamos de cosas que son del mundo, tengo que pensar que escuchar música sinfónica es del mundo. Y tengo que pensar que irme de excursión para ver un espectáculo no sé de qué, de monta de caballos o de doma de caballos, eso también es del mundo. Es decir, para no andar con cosas del mundo tengo que meterme en una habitación, cerrarme con llave, bajar las persianas, no ver a la calle y quedarme ahí. Y aún así, viviré cosas del mundo, porque puedo estar pensando mal de mis hermanos. Ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Y no hagamos una relación de cosas que son del mundo y de cosas que no son del mundo, porque nos van a engañar. No podemos cantar música del mundo, ¿verdad que no? No, no, de manera ninguna. Eso es. Tú sabes que muchos de nuestros himnos antiguos, solemnes, de nuestros himnarios tradicionales, son música del mundo. Tú sabes que Firmes y Adelante, Huestes de la Fe, es una marcha militar. Y tú sabes que aquel himno que dice no sé decir porque el Señor de Gloria es el bailable, música bailable que se titula Noche de Londres. No definamos cosas visibles, palpables, para sancionarlas y olvidemos que murmurar de los hermanos es mayor pecado que bailar una pieza de un baile clásico. María Agüero responde, podría ser una razón. No hay razones humanas en materia de vida y conducta. Solo hay razones bíblicas. Francisco Javier Cerón. Algo que como criado católicamente me ha parecido siempre muy difícil de aceptar es cómo el Espíritu Santo guía a su Iglesia. Durante 1500 años, esta ha estado dominada por semipelagianismo. Una iglesia esclavizada en dogmas, jerarquía anticristiana, etc. No quiero ser ofensivo, pero parece que el Espíritu Santo no ha podido guiar a su iglesia durante todos esos años. ¿Cómo podemos explicar esto con una mínima lógica? Además, teniendo en cuenta que los primeros padres de la iglesia hablan de la Eucaristía, de la importancia de las obras en la santificación del creyente, de una iglesia visible precisamente para que el mundo crea, bueno, mi querido amigo, el Espíritu Santo ha estado cumpliendo lo que Cristo prometió. Yo edificaré mi iglesia. Y en la noche tenebrosa del tiempo, cuando las herejías entraron dentro de la iglesia y cuando los hombres dominaban la iglesia y cuando se encumbraban como líderes y señores de la iglesia, el Espíritu Santo tuvo siempre un grupo pequeño de personas que no cayeron en esos pecados. Que en España concretamente, la reforma que se produjo en Alemania se produjo también en España. Y hubo reformadores que murieron y que creían en la justificación por gracia mediante la fe y que se oponían a la jerarquización masiva de la Iglesia y que se oponían a ciertas prebendas que el clero tenía entonces. Y la prueba es que hubo tantos movimientos a lo largo del tiempo que mantuvieron la fe que se produjo lo que se llama la Reforma y que no hay duda ninguna que la Iglesia de Jesucristo es una y visible, porque donde haya un grupo reunido en su nombre, allí está el Señor y está la manifestación visible de la Iglesia de Cristo. La Iglesia no es organización, la Iglesia verdadera es el grupo de creyentes que, salvos por gracia mediante la fe, viven para adorar a Dios, testificar, predicar el Evangelio y servirse mutuamente. Quiero recordaros que la expresión de una vida que se manifiesta por obras es una verdad bíblica. Que la fe teórica no salva a nadie si no produce obras que demuestran la existencia de la verdadera fe. Y esto es lo que Martín Lutero tuvo un problema con la epístola de Santiago. El Espíritu Santo cumple la misión de Cristo y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él lo está haciendo porque es su palabra. Giselda T.S. Me encantaría un resumen pequeño de Eclesiastés. Puede ser, mi querida Giselda, te voy a dar uno brevísimo. La tesis, capítulo 1, versículos 1 al 3. La demostración de la tesis, capítulo 1, versículo 4 a capítulo 2, versículo 26. El diseño de Dios para la vida, capítulo 3, versículos 1 al 22.
la frivolidad de las distintas circunstancias de la vida, capítulo 4, versículo 1 a capítulo 5, versículo 20, la frivolidad de las riquezas, capítulo 6, versículos 1 al 12, consejos para la vida, capítulo 7, versículo 1 a capítulo 12, versículo 8, y la conclusión del libro, capítulo 12, versículos 9 a 14. Ahí está una síntesis pequeña de Eclesiastés. Pablo Arenales. ¿Está bien que una pareja cristiana decida no tener hijos? Pues mira, es una decisión contraria a la voluntad de Dios, que una de las razones del matrimonio es precisamente la procreación. Jonathan Perre, con respecto a 1 Tesalonicenses 4, 15, 17, en relación a que el apóstol se incluye entre los que estarían vivos, he escuchado dos explicaciones. Una que dice que el apóstol expresa una posibilidad, pero creo que esa explicación sería acorde si el texto dijera los que viviésemos, o quizás los que vivan, lo que expresaría que el apóstol manifiesta una posibilidad y no una afirmación. Pero en el texto, la afirmación es clara: nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Otra explicación que he escuchado es que el apóstol expresó lo que él pensaba, que estaría vivo para ese momento, pero esa segunda explicación no contradice la inspiración, por tanto, que es libre de errores la carta. ¿Cuál es la explicación correcta? Se trata de una explicación que indica una posibilidad. El apóstol Pablo está diciendo los que vivamos, es decir, si estoy vivo cuando el Señor venga, pero no está afirmando que va a estarlo, sino que habrá creyentes vivos cuando Él venga, es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. El resto de los creyentes resucitarán, y los que estén vivos cuando Cristo venga. Y si Pablo estuviese vivo en esa ocasión, porque el Señor viniese antes, Pablo no sabía cuándo el Señor iba a venir, lo esperaba en su tiempo, pero no se produjo de esa manera. Luego el apóstol Pablo sería transformado juntamente con el resto. Esto nada tiene que ver con un supuesto error en la escritura o algo que Pablo ignora, así que escribe como una verdad bíblica. Joel Blázquez Heredia. Recuerdo una frase que cita: no podemos decir que Dios muere en la cruz, pero debemos decir que quien muere en la cruz es Dios. El sacrificio del Señor tiene validez exclusivamente porque es Dios o por más razones. Sin duda alguna, el sacrificio es válido porque quien muere es la persona del Verbo encarnado en su naturaleza humana. Repito, quien muere es la naturaleza humana del Verbo encarnado de Dios. Y porque esa naturaleza humana subsiste siempre en la persona divina, la muerte de esa naturaleza humana del hombre Jesús, Dios manifestado en carne, tiene valor infinito, y por tanto el sacrificio del hombre Jesús, porque Dios, como Dios, no puede morir, el sacrificio de la humanidad del Verbo encarnado tiene valor infinito para redimir. Josué Jerónimo pregunta: ¿por qué no hace un canal exclusivo para Cristian Doncel? Gracias por la intervención jocosa. Supongo que estás diciéndolo en plan de broma para animar el ambiente del canal. Apreciamos muchísimo a Cristian Doncel y las preguntas que Cristian Doncel hace. Seguiremos contestando a Cristian Doncel con todo respeto y con todo afecto, solo que vamos a contestar 2 preguntas por programa. De modo que si Cristian Doncel quiere formular 20 preguntas, sepa que va a tener necesidad de 10 programas para contestar las 20. Gracias, Cristian Doncel, por tu interés y por tus preguntas. Víctor Hugo. En el minuto 4:40 el pastor Samuel Pérez Millos declara confiable la nueva versión internacional. Sería bueno remitirse a Google para escribir la nueva versión, una Biblia falsa de tiempos finales. Allí se verá.
quién es la editorial que la imprime, quiénes son sus dueños, qué otros libros imprime, quiénes son los pastores que envían sus versiones bíblicas a imprimir allí y mucho más. El que quiere entender, que entienda. Primeramente, mi querido amigo, Internet es un medio fantástico de conocimiento, pero también de divulgación de mentiras. Afirmo, mucho cuidado con creer todo lo que dice Internet. Hay que tener en cuenta quién pone eso. Quien imprime una Biblia no es necesariamente un creyente. Tú llevas una Biblia a una imprenta e imprimes una Biblia. ¿Es creyente el impresor? ¿Imprime solo la Biblia? ¿No imprime a veces revistas pornográficas? Lo importante es la calidad idiomática de la Biblia. Quien imprima una Biblia no le da firmeza a la escritura. Aunque sea una empresa secular que imprima otros libros, lo que tenemos que preguntarnos es si la nueva versión internacional es fiel a los originales griegos, y la respuesta es precisa, enfática, clara, definitiva. Es una buena traducción. Mientras discutimos por editores, por textos corregidos, por Biblias correctas o incorrectas, Satanás está consiguiendo que no se lea la Biblia. Y Satanás está consiguiendo que muchos mayores en nuestras iglesias te pregunten llenos de angustia: ¿mi Biblia es correcta o incorrecta? No seamos instrumentos en manos del enemigo. Quiero deciros que imprima quien la imprima, y sean los dueños que la impriman quienes sean los dueños que la impriman, nueva versión internacional, Biblia de las Américas, es tan fiable como Reina Valera 60. Uriel Jiménez. Alguna vez vendrá a México, se le puede visitar en España. Dios mediante iré a México el año que viene. ¿Visitarme en España? Puede ser, como no, naturalmente, si me encuentras en donde yo habitualmente vivo, porque ahora mismo estoy reanudando el Ministerio Internacional. Ahora estoy grabando este programa desde Argentina. He tenido bastantes dificultades para grabarlo en el estudio y estará saliendo no tal vez demasiado bien. De aquí me voy a Uruguay, regreso a España, estaré en la iglesia 2, 3, 4 semanas y me voy a República Dominicana y así sucesivamente. Pero claro que sí. Ahora, lo importante, hermano mío querido, no es que veas a Pérez Millos. Pérez Millos no es nada ni nadie. Es simplemente un humilde instrumento que Dios usa para su gloria y que yo no soy capaz de entender por qué lo hace. Josué Zurita. Algunos sostienen que una pareja cristiana en estado de concubinato que desea participar de la Cena del Señor debe llevar a cabo la celebración formal de su matrimonio ante la Iglesia y pasar por las aguas del bautismo en caso de ser recién convertidos. Se debe proceder de esa manera. Una pareja que vive en concubinato tiene que regularizar su situación siempre, porque es incorrecta esa forma de vivir. Y tiene que bautizarse si quiere cumplir con la primera de las ordenanzas establecidas por el Señor, no en orden de importancia, sino que Jesús dijo: el que crea sea bautizado, y también participar de la segunda ordenanza, que es la cena del Señor, en comunión plena con Dios, que solo se puede estar cuando tu vida se ajusta al plan y programa divino. Juan Fernández. ¿Quién es la esposa del Cordero? Ya que en Efesios 5:22, 2 Corintios, aparece la iglesia, pero en Oseas se le llama esposa al pueblo de Israel. La esposa del Cordero es Cristo. La esposa del Cordero son los salvos. En el Antiguo Testamento, los salvos pertenecían mayoritariamente al pueblo de Israel, y Dios trata la relación con esa nación como de esposo y esposa. Pero en el tiempo actual y en la eternidad, los creyentes israelitas y gentiles que creen son incorporados al mismo cuerpo de Cristo. No hay dos matrimonios: Padre Israel, Cristo, Iglesia, sino uno solo. Getsemaní. ¿Se pueden comparar a los pastores de hoy con los levitas del Antiguo Testamento? Porque escuché decir
que en cuanto a esto se refiere al diezmo, diciendo que sí, antiguamente a los que servían en el templo les correspondía el diezmo y ahora al que sirve en el templo le corresponde también el diezmo, y luego dicen que el que diezma para Dios será bendecido y el que no diezma estará bajo doble maldición. No hay ninguna comparación, más que los que sirven a pleno tiempo en la iglesia son semejantes a los que servían a Dios a pleno tiempo, que eran los levitas. Cuando un pastor busca el beneficio en el diezmo de la iglesia, ignora quién le llamó a la obra. La iglesia tiene que sostener al pastor a pleno tiempo con sus ofrendas, pero el pastor no tiene ningún derecho a los diezmos de la iglesia, sino que debe recibir un salario que le permita vivir honestamente y servir al Señor en la iglesia predicando la palabra. Esto supone que la iglesia tiene que ocuparse del sostenimiento del pastor, o de los pastores, o de los misioneros a pleno tiempo. Pero el que vive a pleno tiempo depende de Dios, que le llamó, si es que le llamó, y no de la iglesia, y mucho menos buscar en los recursos de la iglesia su enriquecimiento personal. Francisco Javier Cerón, en este vídeo, ha comentado que la mayoría de las citas del Nuevo Testamento sobre el Antiguo proceden de la Septuaginta. En otras palabras, los evangelistas Pablo y posiblemente Cristo utilizaban esa Biblia, la cual contenía los libros llamados del segundo cano o deuterocanónicos, apócrifos por los especialistas protestantes. ¿Cuál fue la principal razón de quitar esos libros? ¿Con qué autoridad son quitados del cano? ¿Con qué autoridad son puestos? La Septuaginta es una traducción de libros del canon hebreo y de otros libros de devoción y de historia. No podemos olvidar que nuestra amada Reina Valera tenía los llamados libros apócrifos en las primeras traducciones. Estos libros apócrifos se sacaron del canon porque no estaban reconocidos en el canon hebreo, que reconoce los libros inspirados del Antiguo Testamento. Por tanto, la autoridad para colocarlos es una autoridad que viene de la jerarquía eclesial, pero al no estar reconocidos por los creyentes, por el pueblo de Dios a quienes se escribieron los libros sagrados reconocidos como canónicos, no deben estar tampoco en las Biblias evangélicas en comparación o dándole el mismo valor que los libros inspirados. ¿Qué parábolas, dice Juan Coolney, qué parábolas son aplicables únicamente a la iglesia? Bueno, la parábola es una ilustración, como se sabe, pero entre otras las parábolas aplicables a la iglesia son las de Evangelio según Mateo, capítulo 13. Juan Pico, usted mencionó que ningún creyente está llamado a atar demonios, solo a resistirlos. ¿Me podría ayudar indicándome en qué versículos, además de Santiago 4:7, se menciona esto? El creyente no puede atar ningún demonio porque carece de fuerza para hacerlo. Aparte del texto citado de Santiago, se habla también de Efesios capítulo 6, versículo 11, que dice: resistid al diablo. Lo que sí es cierto es que no hay ningún texto que diga que el creyente debe atar a un demonio. Satanás será atado durante el milenio y los demonios todos han sido derrotados por Cristo en la cruz. Por tanto, están sujetos a Él y ante Él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No tienes tú que hacer lo que Dios ya ha hecho. A Otoniel, en Jueces 1:19 se dice que Judá no pudo con los que estaban en el llano. ¿Es que Dios es solo de la montaña? Eso es lo que da a entender, o es una mala traducción. Me parece extraño porque Josué 17:18 dice: sino que aquel monte será tuyo. Lo único que está diciendo el capítulo 1 del libro de Jueces, no de Josué, del libro de Jueces, es que los israelitas derrotaron a los enemigos que estaban en las montañas, pero no lo pudieron hacer con los que estaban en la llanura porque tenían carros
de combate, carros cerrados. Pero el secreto no está en dónde estaban los enemigos, sino dónde estaba Israel. El poder de Dios no estaba con Israel porque habían desobedecido a Dios y estaban rebeldes contra él. Lee Jueces capítulo 2, versículos 1 al 3. Daniel. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay dones que ya no están operativos? Supongo que es por este pasaje. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Primera a Corintios 13:8. O sea que ya no se habla más en lenguas. Y las señales que dicen que seguirán a los que creen, Marcos 16, 17 y 18, tienen que ver con nosotros que hemos creído sin ver lo que vieron los primeros discípulos. Los dones no operativos son aquellos que no pueden estar porque no tienen razón de ser, porque han cumplido sus funciones. Por ejemplo, no puede estar operativo el don de apóstoles en igualdad de condiciones que los 12. No puede estar operativo el don de profecía en relación con los profetas que escribieron la palabra de Dios. Las lenguas son siempre idiomas. La palabra lengua en todo el Nuevo Testamento, sin ninguna excepción, son idiomas perfectamente traducibles y se dieron en momentos en que era necesario un testimonio a pueblos concretos. De forma que en Pentecostés, los que no conocían el hebreo oían anunciar las buenas nuevas de Dios en su propia lengua. Pero Pablo enseña que las lenguas son un don. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y porque son un don, no todos los creyentes pueden hablar en lenguas, porque no tienen ese don. La prueba es que el mismo Pablo pregunta, ¿hablan todos lenguas? No, es la respuesta a esa pregunta. Las señales que siguen según Marcos se producen cuando Dios quiere que se produzcan. Pero la señal que el mundo tiene que ver hoy son vidas cambiadas por creyentes que han sido transformados por el poder de Dios y no por personas que dicen cosas que nadie entiende. Además, Pablo prohíbe el uso de lenguas en la iglesia si no hay traductor. Y Pablo dice que las lenguas no edifican a los creyentes y no son dadas para la iglesia, sino para los incrédulos. Emanuel Jiménez Silva. Con mucho respeto, no entiendo a algunos hermanos decir que como la Biblia ya se escribió, Dios ya no puede decir nada más. En cuanto a doctrina, estoy de acuerdo que no puede haber nada nuevo, pero sí creo que un creyente puede oír al Señor en un momento puntual sobre algo también puntual, siempre y cuando esté armonizado y de acuerdo con la palabra y su voluntad. ¿Por qué no? Mi querido hermano, ya has respondido la pregunta. Lo que no va a oír ningún creyente es cosas que no concuerdan con la Biblia. Y cuando tú tienes una pregunta, ¿qué haré con esto, con aquello? Muchas veces el Espíritu de Dios conduce tu mente a un texto bíblico, ¿es así o no? Pero no añade nada que no esté revelado. Dios ha dicho todo en su palabra y lo ha expresado infinitamente en su Hijo. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. José Rodríguez, en el pasaje de Josué 5, 13, 14, ¿quién se apareció a Josué? Bueno, es una teofanía y es una manifestación visible de la segunda persona de la deidad. Es Jesucristo el que se aparece a Josué en esa ocasión. J. Javier, respecto a la predicación en la Iglesia y a quienes les es dado esta responsabilidad, debemos, como se dice comúnmente, predicar como si fuese la última vez que nos toque predicar. ¿Podría hablarnos de la seriedad de esto y a la vez considerando que muchos usan el púlpito de una manera irreverente y humanista y más cerca de asuntos humanos que de la gloria de Dios? La predicación es solemne porque lo que la Iglesia tiene que oír es la voz de Dios, no la voz del predicador.
Sería muy bueno que antes de predicar tuviésemos la honestidad de decir en nuestro corazón: lo que yo voy a decir podría abrirse de este modo: oíd la palabra de Dios, y que al concluir lo que he dicho pueda decirme a mí mismo: esta fue la palabra del Señor. Sin duda alguna hay quienes no entienden que lo único que Dios bendice es su palabra y no la nuestra. Cuando alguien predica lo que no es la Biblia y deja de hablar de Cristo, está perdiendo el tiempo él y arruinando a la iglesia. Y si no te predican la Biblia, vete y no pierdas el tiempo. Edifícate en la lectura personal, si es necesario, de la Escritura. Pepe Rafano. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento era tan severo, por ejemplo, apedrear al adúltero, etcétera, y ahora en la iglesia no? ¿Estás seguro de esa afirmación? ¿Qué me dices del incestuoso creyente de la iglesia en Corinto, a quien Pablo entrega a Satanás para la destrucción de su carne, es decir, para la muerte? 1 Corintios 5:4. ¿Qué me dices de los que causaban divisiones en la iglesia en Corinto, a quienes Dios enfermó a unos, debilitó a otros y quitó la vida a otros? Primera carta a Corintios, capítulo 11, versículo 30. ¿Qué me dices de las palabras del apóstol Juan, que hay pecado a muerte por el cual yo no digo que se ore? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. No hay un Dios tirano en el Antiguo Testamento, vengativo, y un Dios bonachón en el Nuevo Testamento. Hay un Dios justo y santo siempre, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tengamos mucho cuidado con la vida de santidad. La santidad no es una opción de vida cristiana. Y Dios no permite el pecado, porque es levantarse contra él. Y porque el pecado más pequeño ha costado la sangre bendita del Hijo amado de Dios. Con esto terminamos el programa de hoy. Un saludo cariñoso para todos y os esperamos la próxima semana. Si el programa está bendiciéndoos, comunicadlo a otros para que sea un instrumento de bendición.